Introducción a los metales. Definición. Se denomina metal a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad, poseen alta densidad y son sólidos en temperaturas normales, excepto el mercurio. Sus sales forman iones electropositivos, cationes, en disolución. La ciencia de materiales define un metal como un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica. Enlace metálico. Esto le da la capacidad de conducir fácilmente calor y electricidad y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. Tipos de enlace. Iónico. Se establece cuando se combinan entre sí átomos de metal con átomos de no metal. Metálico. Se establece cuando se combinan entre sí átomos de metal. Convalente. Se establece cuando se combinan entre sí átomos de no metal. Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos, unión entre núcleos atómicos y los electrones de valencia, que se juntan alrededor de estos como una nube de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de líneas tridimensionales que adquieren estructuras tales como la típica de empaquetamiento compacto de esferas, hexagonal compacta, ubicada centrada en las caras, o la cúbica centrada en el cuerpo. Los metales poseen algunas propiedades características que los diferencian de los demás metales. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, y tiene un punto de fusión alto. Brillo metálico. Los átomos del metal en estado elemental no son estables, por eso ceden sus electrones de sobra a la superficie del metal, lo que da lugar al brillo característico de los metales. Metales como el oro, la plata y el cobre fueron utilizados desde la prehistoria. Al principio solo se usaron los que se encontraban fácilmente en estado puro, en forma de elementos nativos, pero paulatinamente se fue desarrollando la tecnología necesaria para obtener nuevos metales a partir de sus menas, calentándolos en un horno mediante carbón de madera. El primer gran avance se produjo con el descubrimiento del bronce, fruto de la utilización de mineral de cobre con incursiones de estaño entre 3500 a.C. y 2000 a.C. en diferentes regiones del planeta, surgiendo la denominada Edad del Bronce, que sucede a la Edad de Piedra. Otro hecho importante en la historia fue la utilización del hierro hacia 1400 a.C. Los hitatas fueron uno de los primeros pueblos en utilizarlo para elaborar armas, tales como espadas, y civilizaciones que todavía estaban en edad de bronce como los egipcios. No obstante, en la antigüedad no se sabía alcanzar la temperatura necesaria para fundir el hierro, por lo que se obtenía un metal impuro que había de ser moldeado a martillazos. Hacia el año de 1400 a.C. se empezaron a utilizar los hornos provistos de fuelle, que permiten alcanzar temperaturas de fusión del hierro, unos 1535 grados centígrados. Propiedades. Los metales poseen ciertas propiedades físicas características, entre ellas son conductores de electricidad. La mayoría de ellos son de color grisáceo, pero algunos presentan colores distintos. El bimuto es rosáceo, el cobre rojizo y el oro amarillo. En otros metales aparece más de un color. Este fenómeno se denomina policromismo. Otras propiedades serán maleabilidad, capacidad de los metales de hacerse láminas al ser sometidos a esfuerzos de compresión. Ductibilidad, propiedad de los metales de modelarse en alambre e hilos al ser sometidos en esfuerzos de tracción. Tenacidad, resistencia que presentan los metales al romperse o al recibir fuerzas bruscas, golpes y entre otras cosas. Resistencia mecánica, capacidad para resistir esfuerzo de tracción, compresión, torsión y flexión sin deformarse ni romperse. Suelen ser opacos o de brillo metálico, tienen alta densidad, son ductiles y maleables, tienen un punto de fusión alto, son duros y son buenos conductores de calor y electricidad. Aleaciones. Una aleación es una combinación de propiedades metálicas que está compuesta de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal. Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos como hierro, aluminio, cobre, plomo, ejemplos concretos de una amplia gama de metales que pueden alear. El elemento aleante puede ser no metálico, como el fósforo, carbono, silicio, azufre, arsénico. Las aleaciones presentan brillo metálico y alta conductividad eléctrica y térmica, aunque usualmente menor que los metales puros. Las propiedades físicas y químicas son en general similares a los de los metales. Sin embargo, las propiedades mecánicas, tales como dureza, ductibilidad, tenacidad y otras, pueden ser muy diferentes. De ahí el interés que despiertan estos metales. El cobre, cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transformación de color rojizo y brillo metálico que, junto con la plata y el oro, forma parte de la llamada familia del cobre. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad, el segundo después de la plata.
gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y aleabilidad. Se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos. El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que generalmente presentan mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una conductividad eléctrica menor. Las más importantes son conocidas como el nombre de bronces y latones. Por otra parte, el cobre, un metal duradero porque se puede reciclar un número casi limitado de veces sin que pierda sus propiedades mecánicas. El hierro es un elemento químico de número atómico 26, situación en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Fe, de 55,6 U. Es un metal maleable de color gris plateado y presenta propiedades magnéticas. Es ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmosférica. Es extremadamente duro y denso. Se encuentra en la naturaleza formado por parte de numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos, y raramente se encuentra libre. Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso de refinado para eliminar las impurezas presentes. Acero. El término acero sirve comúnmente para denominar en ingeniería metalúrgica a una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03% y el 1075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Si la aleación posee una aceleración de carbono mayor a 2,0%, se producen funciones que, en oposición al acero, son mucho más frágiles y no es posible forjarlas, sino que deben ser moldeadas. No se debe confundir el acero con hierro, que es un metal relativamente duro y tenaz, con temperaturas de fusión de 1535 grados centígrados y punto de ebullición 2740 grados centígrados. Por su parte, el carbono es un no metal, blando y frágil en la mayoría de sus formas alotrípicas, excepto en la forma de diamante. La difusión de este elemento en la estructura cristalina del interior se logra gracias a la diferencia de diámetros atómicos, formándose un compuesto intersticial. La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en el porcentaje del carbono. El acero es hierro con un porcentaje de carbono de entre 0,03 grados entre el 0,03% y el 1,075%. A partir de este porcentaje se considera otras relaciones con hierro. Cabe destacar que el acero posee diferentes constituyentes según su temperatura, correctamente de mayor a menor dureza: perlita, cementita y ferrita, además de la auxelita. El acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y en otros elementos tanto metálicos como no metálicos mejora sus propiedades físico-químicas. Acero inoxidable. En la metalurgia, el acero inoxidable se define como la aleación de acero con un mínimo del 10% al 12% de cromo contenido en masa. Otros metales que pueden contener, por ejemplo, son el molibdeno y el níquel. El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo u otros metales aleantes que contiene poseen gran afinidad por el oxígeno y la reacciona con el formado una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Los metales puramente inoxidables que no reaccionan con oxígeno son oro y platino. De menor pureza se llaman resistentes a la corrosión, como los que contienen fósforo. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dado lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergraduales o picaduras generalizadas. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aliantes. Los principales son el níquel y el molibdeno. Oro. Es un metal precioso blando de color amarillo. Su símbolo es AU, de latín aurum, brillante amanecer. Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil. El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible y soluble al cianuro, al mercurio y al agua rígida, cloro y a la lavandina. Este metal se encuentra normalmente en estado puro en forma de pepitas y depósitos aluviales. El oro es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas. Se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica. Por su resistencia a la corrosión, es empleado como símbolo de pureza, valor, realza, etc. Al principio, el objeto de los alquimistas era producir oro partiendo de otras sustancias como el plomo. Aluminio. El aluminio es un elemento químico de símbolo Al y el número atómico 13.
Se trata de un metal no ferromagnético. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman 8% de la corteza de la Tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos, feldespatos y micas. Como metal se extrae únicamente del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformaciones primero en alumina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio metálico mediante electrólisis. Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería de materiales, tales como su baja densidad, 2.700 kilogramos al metro cúbico, y su alta resistencia a la corrosión. Mediante relaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su resistencia mecánica hasta los 640 MPa. Es un buen conductor de electricidad y del calor, se magnetiza con facilidad y es muy barato. Por todo ello, es desde mediados del siglo XX el metal que más se utiliza después del acero. A continuación te mostramos las aplicaciones de los metales.